los resultados de lesiones y demás. No es mucho hablar de él porque ya muchos nos conocemos, solamente de hacerle la presentación y decirle que el compañero es, dentro de los doctores que tenemos aquí, uno de los más especializados. A través de esto también queremos manifestarle que hay una empresa pedagógica de capacitación en salud deportiva en la cual nosotros queremos empezar ya con todos los entrenadores a través de la alcaldía. Vamos a tratar de buscar la manera de darle una posibilidad para ir ya actualizando y dándole capacitación a los entrenadores a través de esta empresa, en la cual ya se tratará de hacer un convenio con esta para que la alcaldía, todos los entrenadores tengan la posibilidad de pasar los cursos tanto de maestría como de licenciatura o cualquier otro que se pueda dar en la capacitación. Sin más, le paso al doctor Ulises González para que haga su ponencia. Gracias. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia en un día como hoy, donde se celebra el Día del Deporte en muchos países, incluido México, y este año, y ya que se está terminando, tenemos la novedad de la presentación de un consultorio de traumatología y medicina del deporte dentro de las instalaciones del Estadio Frainano, muy cercano aquí. Tenemos este servicio en el cual le vamos a brindar consultas médicas gratuitas a los deportistas destacados de la delegación Venustiano Carranza, y que además de eso en esta alcaldía vamos a conjugar también la capacitación de todo el personal, ya sea trabajadores profesionales, ya sea colaboradores del deporte y de la salud, en nuestra gestión, que es la empresa pedagógica Capacitación en Salud Deportiva, que también radica dentro de las instalaciones. Aquí en esta foto ustedes pueden ver que estamos muy cercanos a la puerta del estacionamiento, por tanto ahí están los datos, y a pesar de la pandemia hemos seguido laborando en esta gestión de manera virtual y por tanto los invitamos a que se acerquen a nosotros en este sentido. Hoy nos toca brindar una muestra de nuestra gestión pedagógica, pero a su vez de asistencia en el control médico deportivo, que son los biomarcadores en esta esfera. Está dado por la trayectoria nuestra de trabajo que nos ha permitido hoy presentarnos a ustedes, y junto también tenemos la colaboración de la doctora Horta Rivero, que tiene el doctorado en Ciencias del Deporte. Ambos trabajamos en la maestría en Ciencias del Deporte en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, también acá muy cercana a nosotros, y con la cual tenemos la mayor gestión, colaboración, y nos vamos auxiliando en todas estas gestiones para mantener el nivel de superación pedagógica permanente, cosa que para nosotros constituye un aval importante, además de ser una necesidad. Por tanto, hoy valorando el conocimiento acerca de los biomarcadores en el control de la actividad física, podemos decir que un biomarcador es una sustancia cuantificable o también una región del organismo o el organismo entero cuando nos referimos a sus capacidades morfológicas, que nos dan una idea, una aproximación, elementos fundamentalmente cuantitativos para nosotros valorar, resumir la respuesta adaptativa al entrenamiento y a su vez utilizar esto a favor del deportista, pero siempre muy ligado a la información que le vamos a brindar al entrenador para que haga una gestión lo más
eficientemente posible del entrenamiento al mismo. Y por tanto, entramos en la primera gestión porque ya esto es diríamos que una experiencia práctica que nos trae fríamente un resultado de un biomarcador o a su vez un análisis completo de, por no mencionar marca, de un laboratorio choco. Dicen, dígame qué tiene el deportista. No, eso es totalmente frío, incorrecto y fuera del contexto científico, porque con un solo biomarcador o con varios biomarcadores, con ese elemento numérico simplemente no se logra la gestión. Tenemos que tener muchos aspectos, sobre todo la individualidad, lo que refiere a un conocimiento importante de la persona a la cual nos estamos refiriendo, en qué etapa de entrenamiento esa persona se encuentra, la relación que tiene ese biomarcador con la dinámica de las cargas, fundamentalmente el volumen, la intensidad y además de eso la orientación de esa carga, porque un biomarcador puede estar influenciado por todas estas gestiones, además de sumarle de una manera importante el estado de salud del evaluado. Ahora, cuando tenemos todos estos datos, entonces que podemos comenzar a hacer un diagnóstico integral del biomarcador y esto nos puede dar entonces un procedimiento apropiado para brindarle al entrenador, aparte del grupo multidisciplinario y al propio atleta, recomendaciones que sean totalmente útiles. Por tanto, la frialdad de un estudio aislado no es concluyente en la mayoría de los casos. Pues podemos decir que en base a los objetivos se pueden calificar los biomarcadores en tres elementos fundamentales que trabaja la medicina del deporte, como es el riesgo, la condición y el pronóstico. Hay varios biomarcadores que están dirigidos a prevenir al deportista de un daño o alertarlo de que ese daño que tiene, si no realiza un entrenamiento deportivo adecuado a ese daño que él ya tiene, pues entonces van a suceder males mayores, como es el caso de la glicemia, que es un biomarcador relativo a la diabetes, pero si el individuo se mantiene entrenando con una diabetes descompensada, descontrolada, pues va a empeorar en vez de mejorar. Los de condición, que se refieren a en qué estado de la preparación se encuentra la persona, acercándose o alejándose de la forma deportiva. Aquí queda muy bien clarito y definido de que los biomarcadores están en relación a la etapa del entrenamiento y a la orientación de las cargas. Y los más difíciles biomarcadores, que son los de pronóstico, los que nos pueden decir, saludo al contador Vargas, la gran autoridad del deporte en la Venustiano Carranza, y nuestro agradecimiento y apoyo a todas las autoridades, fundamentalmente hacia él, que es con el que tenemos la mejor relación. O sea, estos biomarcadores de pronóstico nos pueden orientar acerca de cuál va a ser el resultado del deportista en la competencia. Y de entre ellos tenemos un biomarcador clásico de la resistencia, que es el consumo de oxígeno máximo, que nos pudiera decir la capacidad de trabajo, la cantidad de combustible que tiene el tanque de ese individuo para realizar una gestión. Y por el otro lado el lactato, que nos brindaría la intensidad a la cual el individuo puede trabajar por encima de sus rivales. También esto se puede clasificar en base a la orientación de las cargas, teniendo las fundamentales acciones que serían las aeróbicas, tendríamos la hemoglobina, el consumo máximo de oxígeno, los anaeróbicos, el lactato y la creatinfosfoquinasa, junto con algunas otras enzimas intramusculares
y pasamos a lo de destrucción muscular, la lactato deshidrogenasa, la creatinfosfoquinasa, las transaminasas, o sea, que son enzimas que están dentro de la célula, si salen a la sangre y mantienen un título elevado, nos están diciendo que ahí ha habido destrucción muscular que no se ha recuperado con la etapa de reposo, con la cual nosotros hemos planificado que cada carga debe tener una correlación de descanso. Si al día siguiente esto no se ha recuperado, entonces entramos a analizar dónde está la dificultad. Por tanto, hemos seleccionado algunos de los principales biomarcadores en aras del tiempo y en aras de su importancia, por tal de brindar una panorámica de esta gestión, pero sin llegar a analizarlos todos en su integralidad. Ya les decimos, por razón de tiempo y por razón de importancia, tomando en cuenta que el fundamental es la frecuencia cardíaca y no porque sea uno de los más exactos, pero es uno a los cuales todos podemos acceder. Y su mayor importancia radica en que incluso a los más altos niveles de investigación nosotros tratamos de correlacionar el resto de los biomarcadores con la frecuencia cardíaca para poder brindarle al deportista, al entrenador y al grupo técnico metodológico una valoración tal que en el momento en que ellos lo único que tengan para analizar sea la frecuencia cardíaca, todavía se mantenga realizando un entrenamiento científicamente controlado. A esto se le suma el peso corporal, que es imprescindible en los deportes de combate, en los cuales se compite por categoría de peso. Dentro de él existe otro biomarcador importantísimo desde el punto de vista morfológico, que es el porcentaje de grasa. Decíamos que el consumo de oxígeno es un biomarcador importante en todos los deportes que utilicen la resistencia como cualidad básica, pero también en los deportes aeróbicos. Y después veremos que hasta en la vida social, en las personas que entrenan con objetivos de salud, es importantísima la gestión del consumo de oxígeno. Y uno aeróbico fundamental es la hemoglobina, que también es un componente del consumo de oxígeno porque es la sustancia que transporta el oxígeno por la sangre hacia todas las células del organismo, incluidas las células musculares, que son las de mayor importancia en nuestra valoración. Y un biomarcador que para nosotros era, diríamos que exclusivo, que es el porciento de saturación del oxígeno de la hemoglobina. Eso lo manejábamos muy íntimamente dentro del mundo del deporte y sin embargo ya veremos más adelante que en estos momentos la pandemia de COVID lo ha desatado como un biomarcador biológico importantísimo en el salvamento de la vida de las personas que son atacadas por el COVID. Finalizando con el ácido láctico, ya muy conocido por todos nosotros, pero que tiene la dificultad de su costo, tanto en el equipo como en las tiras. Por tanto, solamente lo trabajamos en sitios especializados. Pero, sin embargo, nos queda la precisión de ir mezclando estos biomarcadores con la frecuencia cardíaca para que nos sirvan de gestión en la comunidad. Por tanto, si vamos a una gestión de comunidad, podemos decir que la frecuencia cardíaca se relaciona con la salud. Podemos insistir que un deportista en buena forma física, en aptitud física,
no debe tener más de 60 latidos por minuto, porque en la gran mayoría de los deportes la resistencia es un aspecto importante. Y seguimos cuantitativamente hablando en aproximaciones que las personas normales, las personas que tienen un nivel de entrenamiento bajo, entre bajo y normal, tendrían esa frecuencia cardíaca o pulso entre 61 y 80 latidos por minuto. Ya entre 81 y 100 caracterizaría a las personas con una aptitud física baja o un individuo desentrenado, para pasar a partir de los 101 latidos por minuto a valorar al individuo como que posee un corazón enfermo. Seguimos con nuestro avance diciendo, esa relación cuantitativa de pulso la podemos relacionar con la edad, ¿sí? Siempre desde el niño existe una, diríamos que taquicardia o una elevación de este parámetro que se va reduciendo lentamente y del feto que tiene hasta 140 latidos por minuto llega una persona con 60 años de edad que fundamentalmente va a manejar como frecuencia cardíaca máxima una relación de 220 menos 60, alrededor de solo 160 latidos por minuto, como un pulso, como el pulso máximo que pueda realizar. A partir de ahí nosotros podemos hacerle gradaciones a estos porcientos, sabiendo que a partir del 80% trabajamos intensidad, del 60-80% trabajamos la resistencia general aeróbica y en menos del 60% trabajamos el entrenamiento regenerativo o la disminución del peso corporal. Por tanto, la intensidad también va a estar relacionada con el pulso si somos capaces de brindarle un volumen importante de entrenamiento. Pues entonces, en menos de 3 meses también vamos a obtener como respuesta una disminución importantísima de la frecuencia de latidos cardíacos que nos debe llevar a menos de 60 y ya ya nos podemos codear con las personas que se llaman entrenadas. A medida que nosotros en una actividad simple, no me refiero a una carga de entrenamiento sistemática, en una actividad simple, si elevamos nuestra frecuencia cardíaca, significa que también estamos elevando nuestro consumo de oxígeno y la sistematicidad de esta tarea seguramente nos va a dar como resultado entrenamiento deportivo o una mejoría importante de nuestro rendimiento, siempre que hayamos contado con los magos de la actividad física, que son los entrenadores que nos ayuden a controlar eso, porque si nosotros nos ponemos a entrenar individualmente y ajustando las intensidades y los volúmenes acorde a nuestro criterio, seguramente los resultados no van a ser los mejores. Y como les decía, si manejamos pulso con ácido láctico, pues vamos a llegar a un elemento importantísimo de los deportes de resistencia, que es el umbral del metabolismo anaeróbico, que es el punto de quiebre en el cual ya nuestro organismo no puede seguir trabajando con las capacidades aeróbicas y esta resistencia, y por tanto nuestros rivales comienzan a superar. Si nosotros mantenemos un entrenamiento con el pulso en sus intensidades y volumen muy cercano al umbral del metabolismo anaeróbico, seguramente vamos a obtener como resultado una mejoría en nuestra velocidad aeróbica máxima, en nuestra velocidad crítica de nado, y vamos a tener el privilegio de correr en el rango donde los demás se cansan. Nos quedaría el Fat Max relacionado con el pulso, que es el nivel del pulso en el cual las personas comienzan a reducir de manera importante su cantidad de grasa. Todo esto lo vamos a obtener en una prueba ergométrica. En esa prueba de esfuerzo ergométrica
nosotros obtenemos todos estos datos y los relacionamos con el pulso para, como les decía, brindarle al entrenador la posibilidad que después, cuando él no tenga todos estos elementos, pues entonces pueda ir haciendo control del entrenamiento deportivo a través del pulso. Si tiene pulsómetro, mejor. Si tiene pulsioxímetro, le va mucho mejor. Y si ya logra trabajar el ácido láctico en sus pruebas de campo, pues sería ideal en estos medios. De ahí viene una reversibilidad, que es el entrenamiento por zona, donde hay muchos criterios, que no existe un consenso alrededor de dónde están las zonas y demás, y nosotros, más que esta situación de nombrar las zonas, sí, podemos decir que hay una zona ligera donde entrenan los individuos que lo hacen con factores de riesgo importantes. Esta zona no desarrolla ninguna capacidad, pero sí es útil para las personas que decía que ya poseen una discapacidad. Véanlo en el mejor sentido de la palabra, que una persona desentrenada no ha podido desarrollar capacidades y por tanto lo tenemos que nombrar de esa manera. Después vendría una zona de entrenamiento regenerativo que utilizamos para reducir las elevaciones del ácido láctico. Después que un individuo trabaja fuertemente la intensidad, pues entonces le hacemos un entrenamiento regenerativo muy cercano también a la zona del Fat Max, donde la persona entrena, pero entrena fundamentalmente el metabolismo aeróbico, que es el único privilegiado en reducir los almacenes de grasa del cuerpo, porque cuando ya asciende la intensidad y sobre todo si manejamos el indicador frecuencia respiratoria que haga que el individuo le falte el aire, pues entonces ya no está trabajando el metabolismo aeróbico y por tanto ya su consumo de grasa comienza a disminuir en ese entrenamiento. Ya nos quedarían después las otras zonas, llámense como se llamen, que sería la zona del desarrollo aeróbico, después viene la zona del desarrollo anaeróbico y entonces aquí estaríamos entrenando máximo consumo de oxígeno y en otro tipo de entrenamiento de orientación de las cargas estaríamos entrenando trabajo sobre el umbral anaeróbico. En un resumen del biomarcador frecuencia cardíaca, es importantísimo en el control de la salud. Es un biomarcador que nos habla de las capacidades aeróbicas que hemos logrado desarrollar con el entrenamiento y también en la salvaguarda de la vida. Si no sabemos tomar bien un pulso, nos puede pasar como a otras personas que han dado por muerto aquí que después estaba vivo. Simplemente lo que no supieron tomarle el pulso a la persona. Vean qué clase de importancia que marca la diferencia entre la vida y la muerte. También podemos ampliar el manejo del biomarcador pulso no solo a la frecuencia cardíaca, sino conocer que existe una arritmia, que es una de las capacidades que se expresan desde el punto de vista cardíaco, diciendo que la relación entre el entrenamiento y la asimilación del deportista no es la más adecuada. Y también la fuerza del latido cardíaco, que tenemos que comprobarla, sabiendo que un deportista tiene un latido cardíaco fortísimo y que los desentrenados o las personas con factores de riesgo importantes tienen un latido cardíaco débil. O sea, que no solamente es el pulso que se maneja como un biomarcador cuantitativo de latidos por minuto, sino hay otras características que podemos apreciar. Y sobre todo, establecer la diferencia entre una respuesta adaptativa del pulso a un entrenamiento aislado, a una gestión, a un ejercicio aislado,
y cómo se comporta el mismo dentro de un entrenamiento sistemático. También es importante saber cómo se debe comportar el pulso en un desentrenado y en un entrenado, pero tanto en reposo, en actividad física y en cuanto nos ayuda a la recuperación. Y por último, definir cuándo el pulso pertenece a una persona con orientación de entrenamientos anaeróbicos y cuándo pertenece a una respuesta aeróbica a un entrenamiento deportivo. Por tanto, este biomarcador es de lo fundamental y nosotros siempre consideramos de manera muy importante hacer que el mismo pueda ser relacionado con la mayor pureza con el resto de los biomarcadores. Ahora vamos a ingresar en dos biomarcadores morfológicos, o sea que miden regiones del cuerpo: el peso total y el peso en grasa, relacionado el peso en grasa con el peso total en base a su porciento. Y en esto hay índices de los llamados peso-talla, o sea, establecer la relación en el mismo. Aquí le ponemos una foto donde, en base a la experiencia que nosotros tenemos de tratar determinados deportistas, determinadas personas no deportistas, y el elemento de respuesta adaptativa, podemos ya, desde que vemos una persona, calcular el peso que tiene, su porcentaje de grasa y además cómo ha sido la repercusión del entrenamiento en la misma. Aquí está en la tabla y podemos utilizar algunos índices para manejar el peso ideal, como el índice de Broca, que viene desde Francia en el año 1871. Aquí le ofrecemos elementos importantes en la página 261 de nuestro libro El entrenamiento deportivo con objetivos de salud. Seguimos para algo un poco más utilizable, pero con mayor rigor matemático y por tanto alguna que otra dificultad para calcularlo, como es el índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. Llegamos cuando se estaban expresando algunos elementos importantes acerca del entrenamiento de personas obesas en los gimnasios y nos ha llamado mucho la atención. Hemos pasado por gimnasios muy prestigiosos que tienen en su puerta un cartel que lo considero discriminatorio, que dice: no se reciben personas obesas. Y entonces ahí le rompen la idea a muchas personas que han oído o que tienen la confianza que el entrenamiento físico les puede servir para mejorar su condición o por lo menos tener una respuesta bioadaptativa que los conduzca a reducir de peso. Y aquí le ponemos una propuesta. No es que no se acepten personas obesas, no creo que esa sea la solución del problema. Y hoy también nos dimos cuenta que a veces cuando a los problemas no se le encuentra solución, pues lo que se hace es legalizarlo. No quiero ofender a nadie, pero en este caso hay un grupo de obesos que se perjudican con el entrenamiento físico. Pero existe un límite. Aquí nosotros estamos poniendo que a partir de 35 de índice de masa corporal, todo obeso que entre con más de 35 a un gimnasio, pues se va a perjudicar. Esa persona tiene tanto peso que cualquier movilización de ella con ese peso corporal, pues le va a afectar los rodillos, la rodilla, los tobillos, la cadera, todas las articulaciones que mantienen peso, incluso la columna lumbar. Pero sin embargo,
Si nosotros somos capaces de que esa persona a la cual le realizamos un biomarcador y nos dice que tiene una severidad en su daño, somos capaces de reducirle el peso hasta que llegue a cifras que sean manejables utilizando la herramienta de entrenamiento deportivo, ya pudieran beneficiarse. Pero además de eso, hay determinados ejercicios permisibles a estas personas, como ejercicios sentados, ejercicios acostados, ejercicios dentro del agua, el aquaeróbic, que no recargan el peso en su columna. O sea que hay varias variantes. Por el otro lado están los ejercicios en las escaleras mecánicas y demás, todo favoreciendo que el individuo ni camine, ni corra, ni salte, porque todo eso incide en daño a las articulaciones inferiores. Así pues, el otro elemento que es biomarcador aeróbico y biomarcador de pronóstico es el consumo máximo de oxígeno, partiendo de la base de que todos respiramos aire, pero no todos asimilamos el oxígeno de ese aire con la misma eficiencia. Mientras mejor entrenados estemos, vamos a tener una eficiencia superior. Por tanto, el consumo de oxígeno es el mejor índice de capacidad cardiorrespiratoria, tanto en personas sanas como en personas patológicas. Un entrenamiento bien diseñado asciende entre 15 y 30% el consumo de oxígeno después de 6 meses de entrenamiento. Se plantea, por poner cifras, que los valores más altos en los deportistas masculinos está en 94 mililitros por kilo por minuto y en los deportistas femeninos en 70 mililitros por kilo por minuto. Pero una persona con 15 mililitros por kilo por minuto prácticamente está acostada en un hospital, no tiene ni mucha autonomía ni mucho desplazamiento, y por ahí existen tablas donde en base a rendimiento que usted puede hacer en cualquier prueba mayor donde usted trabaje más de 3 minutos, pues le va a dar entonces un consumo de oxígeno apropiado y usted podrá entonces tener un diagnóstico inicial, darle seguimiento y al final acercarse a una meta. Muy cercano al consumo de oxígeno está el nivel de hemoglobina. El nivel de hemoglobina en el cuerpo depende del tipo de deporte que usted practique. Los deportes aeróbicos la deben tener mucho más alta por su mayor exigencia. Pero para nosotros que trabajamos sobre todo el ciclismo, existe un elemento que es típico y muy ligado a la hemoglobina, que es el hematocrit, con valores normales en la persona femenina entre 37 y 47 y masculino entre 42 y 53, pero su relación con los niveles de eritropoyetina, el dopaje y demás nos hacen sospechar de individuos que tengan más de 18.5, siendo masculinos, de hemoglobina, 16.5 femeninos, o cualquier persona con un hematocrit mayor de 50%, está en riesgo de ser revisado porque tiene una elevación importante de este biomarcador. Esto le favorece mucho el desarrollo de los deportes de resistencia y por tanto obtiene una ventaja adicional. Esa ventaja adicional hay que revisarla con los biomarcadores para conocer si es legal o no lo es. Y llegamos al biomarcador excelente de la época. Podemos decir que cuando un biomarcador hace época, crea condiciones importantes para que todos lo persigan, estamos hablando de un estándar de oro. El estándar de oro de la COVID-19 es la pulsioximetría. Y esto tiene
su importancia. Las personas, cuando se dañan o son infectados con el COVID-19, ellos tienen un periodo de estado en el cual no desarrollan específicamente la enfermedad y sin embargo ya el virus está dentro del cuerpo. En ese periodo de estado, lo esencial es que usted tenga un control. Ya usted puede tener fiebre, puede tener malestar, perdió su capacidad de oler bien, ha perdido el gusto, pero no le falta el aire. Y no le va a faltar el aire de momento. El aire le va a ir faltando de una manera subrepticia, muy relacionada con el daño que vaya causando el virus en el cuerpo. Si usted desarrolló estudios de su propio cuerpo alrededor de la pulsioximetría y diagnosticó su porciento de saturación de la hemoglobina, solo le decimos, si en algún momento usted nota que ese porciento descendió a menos de 80 o a menos de 10 sobre las cifras que usted maneja habitualmente, la mayoría de las personas manejan a nivel del mar 95%, en una altura como en la Ciudad de México de 90 a 93%, pero como decíamos, cada biomarcador tiene su individualidad. Usted establece sus límites y estos pulsioxímetros que antes del COVID costaban hasta 1.300 pesos, ahora uno los encuentra hasta en 400 y 350 pesos. Usted establece sus límites en el biomarcador por ciento de saturación de la hemoglobina, y si este baja de 80 o se cae más de 10 puntos, pues acuda rápidamente al médico, porque en 2 o 3 días usted va a tener una falta de aire que va a necesitar de un ventilador a presión positiva de oxígeno. Parámetro parecido ocurre con el lactato. Si usted llega a un hospital, después que le diagnosticaron COVID hace 3 días, una semana, con un lactato mayor de 4 milimoles por litro, ese no tenemos forma de medirlo muy frecuente, solo en sitios especializados o quienes hayan invertido en el deporte como tal. Pero el pulsioxímetro, como le decía, ya está en 300 pesos en los sitios distinguidos, autorizados. Si usted llega a un hospital con menos de 80% o con más de 4 milimoles de lactato con COVID, sus posibilidades de salir con vida se reducen a un 15%. Por tanto, es un biomarcador preventivo de riesgo. Parecido a esto, podemos seguir manejando el control electrocardiográfico en el esfuerzo máximo, que nos habla también a favor de la orientación de la carga anaeróbica según corresponda, y además de algunos otros daños que puedan producir en el organismo o cómo se comporta ese corazón en un esfuerzo máximo. Nos queda por completar la gestión del lactato que tanto hemos hablado y que nos permite medir la intensidad del ejercicio que usted ha realizado, pero en términos superiores nos permitiría conocer cuál es su velocidad crítica de nado o cuál es su velocidad máxima aeróbica, que una velocidad que usted pueda mantener utilizando los elementos energéticos de la gestión aeróbica, que son fundamentalmente las grasas, para que sea eficiente. Cuando usted comienza ya a utilizar sus almacenes de carbohidratos, pues poco tiempo le debe quedar a esa velocidad aeróbica máxima en la cual usted pretende competir. Aquí le hemos dejado también algunas referencias bibliográficas. Tenemos libros de nuestra autoría, otros de autores que al revisarlo nos hemos dado cuenta que han sido
bastante específico en el manejo de este tema de los biomarcadores, que podemos decir que es un tema un poco novedoso, pero que no deja de sacar a la luz una verdad antigua. Para nosotros esto ha sido de mucho agrado, poder compartir con ustedes y tener la conciencia, convencimiento de que los hemos motivado a seguir adelante en la superación y que todo esto redunde en los resultados que el profesor Linares, las autoridades y todo su equipo de trabajo ha llevado adelante, y que estamos muy interesados en que esto se supere y se mantenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises González Polledo. Abrimos preguntas y respuestas. Vamos a esperar tantito, vamos a pasar a un corte comercial y regresamos en un momento más para realizar todas las preguntas. BC es deporte. En el Campeonato 2010-2011 de los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, nuestros jóvenes atletas participaron en más de 30 disciplinas y se galardonaron con 242 medallas en deportes como boxeo, ajedrez y pentatlón, entre otras. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. Ya estamos de regreso. Vamos a dar inicio con la primera pregunta para el doctor. La pregunta dice: ¿qué importante es el pulso en descanso en general para todos para saber su estado de frecuencia cardíaca? Expresamos que el pulso de reposo es un indicador de salud importante, que todas las personas que tienen desarrollado un entrenamiento en la cual sea fundamental la cualidad resistencia, pueden exhibir un pulso menor de 60 latidos por minuto. Ese privilegio solo es de entrenado. A partir de ahí comienzan otros rangos, terminando o pasando por entre 61 y 80, personas normales, entre 81 y 100, personas desentrenadas, ya con el factor de riesgo sedentarismo presente, y posterior o después de 101 latidos por minuto, ya el individuo debe estar sufriendo un estado patológico dentro de su cuerpo. Este es pulso de reposo. Lo podemos obtener o al levantarnos o después de 10 minutos acostado en total reposo. Ok, vamos a leer algunos comentarios. Esperamos que esta respuesta haya sido del agrado de Miguel Ángel Santana. Dice: excelentes ponencias, gracias al profesor Linares y a todo el área metodológica y sobre todo al doctor. Gracias. Hixi, excelentes y muy interesantes temas. Esas son algunas. Marco Antonio López Martínez, excelentes conferencias. Están acá, hay una pregunta más. En este momento se la vamos a leer. ¿Cómo puede el entrenador controlar el entrenamiento si no tiene niveles de lactato cuantificados? Es
experiencia, propósito, brindarle al entrenador el mayor apoyo posible en base a los elementos tecnológicos con los cuales manejamos. Pero en este caso, desde el inicio, pude establecer que hay relación directa entre el pulso, el nivel de pulso que manifiesta el deportista en base a su orientación de cargas con respecto al lactato. Y cuando el entrenador no disponga del lactato, pues entonces puede relacionar el pulso obtenido en unas pruebas ergométricas de esfuerzo hasta el esfuerzo máximo, y se va estableciendo una total coherencia entre la cantidad de pulso que el deportista desarrolla y el lactato que debe tener, al igual que después en el proceso de recuperación. Por tanto, el entrenador puede, manejando el pulso, tener una apreciación no del todo exacta, pero sí útil del control del lactato y cuando el deportista pasa del entrenamiento anaeróbico al aeróbico y viceversa. No es cuando pasa del entrenamiento aeróbico al anaeróbico, es cuando la respuesta del deportista ante la carga se desarrolla en la zona aeróbica o en la zona anaeróbica. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta más. Dice, ¿por qué cuando consume carbohidrato como combustible se llega al agotamiento físico o fatiga? Precisamente, la eficiencia de un entrenamiento de resistencia consiste en elevar la mayor cantidad de volumen e intensidad sin consumir carbohidratos. O sea, sin consumir los carbohidratos del cuerpo, dejando la reserva de carbohidratos del cuerpo para el final. En la medida en que el pulso, el ácido láctico, el consumo de oxígeno demuestren que usted está dejando de consumir grasa y comienza a consumir carbohidratos, significa que su tiempo de trabajo que le resta es muy limitado. Por tanto, usted se está acercando a la fatiga y tiene dos opciones: o reducir su ritmo de trabajo, eso significaría darle paso a sus rivales que lo superen, o simplemente detener su gestión y retirarse de la misma. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto escucharlo. En este momento vamos a una pausa y regresamos para dar inicio a la clausura de esta semana del deporte en la alcaldía Venustiano Carranza. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. BC es deporte. En el Campeonato 2010-2011 de los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, nuestros jóvenes atletas participaron en más de 30 disciplinas y se galardonaron con 242 medallas en deportes como boxeo, ajedrez y pentatlón, entre otras. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo
nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México.
por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos. Buenas noches. Bueno, aprovechamos la situación en este momento para hacer la clausura de esta conferencia de capacitación deportiva realizada en la Semana del Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. Para hacer la clausura, pues le damos la palabra al contador Manuel Vargas Cardones, director de Cultura, Recreación y Deporte. Buenas noches a todos. Un saludo de parte de nuestro alcalde, primer alcalde de Venustiano Carranza, el licenciado Julio César Moreno Rivera. Agradezco de antemano a mis colaboradores que pudieron hacer el día de hoy este gran evento, este curso de actualización de entrenadores deportivos, sobre todo aquí Rafael Linares, que está a mi izquierda, así como a todos los que están aquí presentes, al máster Ernesto Alvarado, al licenciado Carlos Calderón, al profesor, al doctor Ulises González Polledo, al licenciado Marco Antonio López Martínez, y también aquí nos acompaña en este presidio Edgar Castañeda, que es el representante, el administrador de este velódromo olímpico. La verdad, nos llenamos de orgullo en esta alcaldía en Venustiano Carranza de llevar a cabo estos cursos, porque hemos hecho el esfuerzo durante muchos años en mantener el deporte en el ser el número 1 a nivel Ciudad de México. Nuevamente les reitero el saludo de nuestro alcalde. Él les agradece que hayan participado en este evento, gran evento yo diría en este sentido. Y señores, si me permite Rafael, antes de que clausuremos, me gustaría que primero les entregáramos los reconocimientos a cada uno de ellos y al final hacemos la clausura. Te cedo la palabra, Rafael, para que nos ayudes a hacer la entrega. Por favor, a cada uno de estos excelentes ponentes. El curso fue excelente y muchas gracias a todos ustedes, señores, por estar aquí con nosotros. Gracias. Empezamos con el licenciado Carlos Calderón. Es un honor para nosotros darte este reconocimiento, licenciado. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, licenciado Marco Antonio López. Licenciado, como te lo dije, es un honor que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por todo tu apoyo en beneficio de toda la comunidad deportiva. Muchas gracias. Gracias. Licenciado
Ernesto Alvarado. Ernesto, además de todo, nos llena de orgullo que sabemos que eres uno de los campeones de los Juegos de la Ciudad de México, por qué no decirlo, uno de los mejores entrenadores de la Ciudad de México. Muchas gracias por tu apoyo, por tu intervención y la verdad un éxito rotundo para todos ustedes. Y doctor Ulises González Cuello. Doctor Ulises, pues, ¿qué te digo? Mi amigo, te agradezco muchísimo tu participación, siempre has estado con nosotros en lo que es el deporte, muchas felicidades, te agradezco la ponencia, todos los que nos están viendo a través de los medios electrónicos, saben la calidad de cada uno de los que están aquí y de las ponencias que se dieron hoy en día. Muchas gracias, doctor, te agradecemos de antemano. Gracias. Y con esto hacemos, el contador Manuel Vargas hará uso de la palabra para hacer la clausura oficial de esta conferencia. Pues gracias a todos los que nos ven por los medios informáticos. Agradezco de antemano nuevamente que han estado presentes, estuve al pendiente de todos estos cursos, vi mucha participación de todos nuestros entrenadores y de toda la sociedad en materia de deporte y hasta los que no son deportistas que nos estuvieron viendo y que nos honraron con sus preguntas. Bueno, pues no me queda más que decir que siendo las 21:18 horas del día 20 de noviembre del 2020, declaro clausurados los trabajos del curso de actualización de entrenadores deportivos. Y muchas gracias a todos y mucho éxito. Muy buenas noches a todos ustedes. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados.